injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos. Justicia y perspectiva con Isabel Herrera. Ocho con 14 es el momento de escuchar la participación de la licenciada Isabel Herrera. Isabel, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. Hola Marco, muy contenta de estar otro día más desde acá, desde mi alma mater. Un saludo a todas las personas que nos están mirando y escuchando y a todas aquellas personas que hacen posible que nuestra imagen y nuestra voz lleguen a todos los hogares queretanos. Marco, la sesión pasada justamente abordé desde estos micrófonos los derechos de los familiares de las personas desaparecidas. Y para no dejar inconcluso este tema, sí me interesa abordar justamente cuáles son los derechos humanos que se violan cuando se configura el delito de desaparición forzada. ¿Por qué? Porque justamente, y esto lo traigo muy atravesado, vivimos en un estado represor que se le mueren las personas en los juzgados cívicos. Y entonces, ¿de qué nos está hablando esto? ¿Qué nos está diciendo? Que hay autoridades, hay elementos policíacos que no están respetando el protocolo de actuación. Y esto justamente abre la puerta a que al no respetar un protocolo de actuación al momento de aprehender a una persona que está cometiendo un delito, pues pueden suceder más cuestiones. Quiero comenzar con una frase de Ulises Mas, que justamente es una persona que tiene a su hermano desaparecido, y él refiere: las desapariciones son un veneno para el país, destruye familias, cambia por completo a las personas. La corrupción opaca. Y bueno, justamente en referencia a todas estas cuestiones de qué pasa cuando las autoridades no respetan los protocolos de actuación, pues justamente los derechos humanos que se violan en grandes rasgos es que no se respeta la ley como tal, el marco jurídico, la dignidad humana de las personas, se le vulnera al maltratarle y también pues no se está garantizando su seguridad y su integridad física. Por ejemplo, se viola el derecho al trato digno, que justamente es que se permitan hacer efectivas pues las condiciones jurídicas y materiales y de trato que tienen que ver con las expectativas para generar un mínimo de bienestar. Y entonces esto implica la obligación que tienen las autoridades públicas, los servidores públicos, de omitir conductas que vulneren las condiciones mínimas del bienestar, evitando desde luego tratos humillantes, vergonzosos o denigrantes. Si los policías, al aprehender a una persona que está cometiendo una falta, un delito, pues se les pasa la mano y se les muere y después dicen que fue una sobredosis, ¿qué nos espera para los demás ciudadanos? Siempre decimos aquí, una injusticia cometida en contra de una persona es una amenaza en contra de todos. También se atenta contra el derecho a la libertad, que justamente es esta prerrogativa donde la persona puede hacer o no hacer lo que está contemplado en la ley, pero no puede haber más restricciones que las que implica la ley. Y esto lo vamos a encontrar dispuesto en el artículo 1 constitucional, en el artículo 14 constitucional, párrafo 2. Y también tenemos que hablar justamente del derecho a la integridad y a la seguridad personal, que es esta potestad que tiene la persona, donde no deben de dañar su estructura física ni psicológica con malos tratos o cualquier alteración que le genere algún dolor, algún maltrato físico o psicológico que sea ocasionado por terceros. Y aquí es súper importante abordar el artículo 22 constitucional, que es el que habla de que no haya torturas, tratos denigrantes ni humillantes, porque, aquí paren orejitas, la violación al derecho humano de la integridad se atribuye a cualquier tipo de servidor público de cualquier nivel que comete justamente o somete a la persona a conductas denigrantes sin justificación alguna, donde pues desde luego genera daños físicos y psicológicos. También tenemos que hablar obviamente del derecho a la igualdad ante la ley, que obviamente hablamos de un principio jurídico que busca reconocer a la persona como tal.
como un sujeto de derechos y obligaciones, donde ya lo hemos dicho, la dignidad humana es ontológica, deviene por el simple hecho de ser persona. Y entonces aquí hablamos de que se prohíbe toda discriminación y justamente de las relaciones interpersonales que surgen entre gobernantes y gobernados. Y aquí es cuando la persona debe de disfrutar de todos los derechos establecidos y protegidos por el marco jurídico, evitando la discriminación que justamente está dispuesta en el artículo 1 constitucional. También tenemos que hablar del derecho a la legalidad, que justamente es esta prerrogativa de todas las personas a que justamente los actos de autoridad se realicen dentro de un apego a lo establecido en el marco jurídico, dentro de la normatividad, dentro del orden jurídico, y justamente es que todo acto que realicen los servidores públicos se encuentre dentro del marco de la ley. Esto está dispuesto en el artículo 16, párrafo 1 constitucional. También tenemos que hablar del derecho a la seguridad jurídica, que es esta potestad que tienen las personas de vivir dentro de un Estado de Derecho bajo la vigencia de un sistema jurídico normativo que está regulando los límites, alcances y el actuar de las autoridades e instituciones frente a las personas que somos titulares de derechos. Esto lo vamos a encontrar dispuesto en el artículo 14, párrafo 2 de nuestra Carta Magna, pero también justamente viene el derecho a la defensa y al debido proceso, que es esta prerrogativa de las personas de que su proceso se lleve a cabo con un apego a lo establecido por el orden jurídico, respetando sus derechos y obviamente los principios que son de equidad, de justicia. Esto lo vamos a encontrar dispuesto en el artículo 14 constitucional, primer párrafo, así como en el artículo 16 constitucional, primer párrafo. También en el artículo 17, primer y segundo párrafo, y en el artículo 20, apartado B. Pero también no podemos olvidar el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, que justamente es la obligación del Estado de que reconozca formalmente a la persona por el simple hecho de serlo, donde se le tienen que acercar, se le tienen que procurar estas condiciones jurídicas en todo momento para que ejerza sus derechos de una manera plena, y así como también los deberes que está contemplando nuestra normatividad. Y lo más importante, el derecho humano del acceso a la justicia, que está contemplado en el artículo 17, que justamente es esta prerrogativa de todo ser humano para que cuando se le juzgue sea, pues ahora sí que a través de un tribunal, de una manera igualitaria, equitativa, competente, independiente e imparcial, a ser escuchado, oído públicamente, con todas las garantías garantizadas que establece la propia ley, y ser juzgado sin dilaciones y dentro de los plazos y términos que fijan las leyes. Pero justamente hablando de este tema tan, pues ahora sí que tan sensible, porque ¿cuántas familias nos siguen hoy buscando a los suyos? Pues yo sí quiero dejar una pregunta, una cuestión un tanto fuerte al aire. Marco, ¿por qué vemos que lamentan muchísimo el asesinato de 2 servidores públicos ayer? Pero yo no he visto, por ejemplo, que las autoridades lamenten la muerte de un chico que fue, pues, asesinado dentro de un juzgado cívico. Me deja pensando entonces que para las autoridades hay vidas que valen más que otras. ¿O usted qué opina? Yo me quiero despedir con una frase que leí en el informe Hasta Encontrarlos, que data del 2016, que refiere: se debe luchar no solo contra las desapariciones forzadas, sino contra la impunidad, contra el olvido. Si los olvidan, si los olvidamos, es que mueren. Marco, esa sería mi participación por el día de hoy. Muchísimas gracias. Sumamente interesante, como siempre, Isabel. Muchas gracias. Gracias, Marco. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Claro que sí. Hasta entonces. Pausa y regreso con más.